Hola, estás en tu programa Los Años Dorados. Seas bienvenido. Nos da mucho gusto estar en otro programa con ustedes este día y pues vamos a tener, como siempre, invitados especiales para que podamos conversar con ellos sobre sus experiencias, sobre todo lo que han hecho a través de su vida y que continúan dejando un legado para todas las nuevas generaciones que vienen. Sean bienvenidos y recuerden siempre también que estamos, si no lo ven en su televisor por cuestión de señal o antena, por favor sintonícenos también en redes sociales que estamos transmitiendo simultáneamente. Dios los bendiga y iniciamos. Fortaleza en la familia y en la sociedad es la mujer. De su bondad nacen valores y virtudes para enseñanza de otros. Por eso, CCBM Master Seminary te invita a ver Mujeres de Hoy, para aquellas mujeres que buscan crecer y marcar la diferencia en su comunidad. Todos los viernes a las 10 de la mañana, aquí en tu canal. Bueno, pues continuamos con nuestro programa Los Años Dorados, que está hecho específicamente para todos ustedes, nuestros televidentes, que nos hacen el favor de acompañarnos. Este día para mí es un privilegio tener a un gran hermano, amigo y ¿qué puedo decir de él? Que es una excelente y gran persona junto con su esposa, que tengo el honor de ser hermanos en Cristo y sobre todo que sean mis amigos y todo, encierran un todo estas personas que vamos a presentar y sobre todo a mi hermano Fernando. Él es el pastor Fernando Gutiérrez. Él es pastor de la iglesia Casa de Oración, Juan 3:17, y se encuentra en la calle Francisco Saravia, 3214, en la colonia División del Norte. En la pantalla va a aparecer su domicilio más adelante del programa y también sus teléfonos para si ustedes están por esa colonia, pues lo visiten esta iglesia y créanme que se van a llevar con un gran paso, se van a encontrar con un excelente pastor que siempre está dispuesto a ayudar a todas las personas que le necesiten, como lo son los pastores del Señor. Y en este día pues tengo el gusto de tener a mi hermano. Bienvenido, hermano. Gracias, hermana. Bienvenido y pues sabes que te amamos. Gracias, y que sobre todo pues que vamos a platicarle aquí a todos nuestros televidentes. ¿Cómo fue quién eres? Una persona que el Señor encontró a lo largo del camino de la vida. Tu infancia, tu juventud. Quiero que nos platiques un poquito de ti. ¿Quién es? Que ahora lo conocemos como el pastor Fernando Gutiérrez, pero a través de su vida, de su niñez, de su juventud, ¿cómo fue después que el Señor te encontró y todo lo que has hecho, hermano? Platícanos. Pues realmente, ¿quién soy ahorita, verdad? Soy una persona muy, muy bendecida, ¿verdad? Soy un hijo de Dios y en mi situación presente, ¿verdad? Pues soy una persona contenta, soy una persona feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el Señor, como dice usted, el Señor me encontró. ¿Dónde me encontró, verdad? ¿Qué era de mi vida? La situación que había yo vivido, una infancia, ¿verdad? De muchas dificultades, de muchos problemas, me hicieron andar de vagabundo. Y yo era un vagabundo que me quedaba a dormir ahí en los cines que antes estaban ahí enfrente de Catedral, ¿verdad? Ahí me quedaba a dormir en esos cines, me quedaba a dormir en el Monumento a Juárez, me quedaba a dormir pues donde podía, ¿verdad? Y gracias a Dios porque las personas que Dios usa para compartir su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios porque un día algunos jóvenes fueron hasta mí a despertarme ahí, que estaba tirado ahí en unos periódicos, ¿verdad? Durmiendo, para decirme que Cristo me amaba. Y de ese día para acá, ¿verdad? Tomé un interés en conocer a ese Cristo y hasta hoy en día, ¿verdad? Estamos tratando de darlo a conocer también. ¿Te preocupaste por estudiar, por ser alguien, teológicamente hablando, de todos aspectos? Te admiro por eso, hermano, como pastor que eres. Y sobre todo los pastores que tienen que estar preparados teológicamente, y creo que tú eres uno de ellos también. Pero vamos a retrocedernos un poquito. En tu infancia, hermano, tuviste papá, mamá, porque fíjate una cosa, hermano.
Es necesario que todos nosotros, los televidentes que nos ven por televisión, por este canal, es importante que o por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, que en ocasiones nos sentimos tristes, nos sentimos solos, ya no queremos creer en nada ni en nadie, queremos que Dios no está con nosotros, que es un ser que no existe. Muchas personas dicen, no, es que no existe porque yo tuve una niñez muy difícil, mis papás me abandonaron. Platícanos cómo fue tu niñez, hermano. Sabe que mi niñez fue un poco difícil después de los 3 años. Hasta los 3 años yo tenía papá y tenía mamá, pero un accidente, de verdad, vino a arrebatar de tajo, ¿verdad?, la vida de mi padre y la vida de mis abuelos, que era con las personas que yo más vivía, mis abuelos paternos. Entonces, mi madre, a causa de eso, mi madre también quedó un poco trastornada emocionalmente. Entonces, soy el primer hijo, yo era el primogénito, ¿verdad? Fui el primer hijo al que le sobraron besos de papá, fui el primer hijo al que le sobraron abrazos y besos de mamá y de mis abuelos, ¿verdad? Y de repente ese día todo dio un giro muy, muy brusco en mi vida, ¿verdad? Ya a partir de ese día que mi padre falleció y mis abuelos también, como que mi vida dio un giro hacia la desgracia. Una soledad muy grande vino a reinar en mi corazón, un temor muy grande, que mi alma sufría, me sentía enfermo, me sentía solo. ¿Te sentías abandonado? Me sentía abandonado, claro, ¿verdad? Sí, sin duda, que el temor me invadió. Era un niño muy temeroso, muy enfermizo. ¿A qué edad fue esto, hermano? A los 3 años, tenía 3 años cuando, sí. Escasos años. Sí. Ok. Y de ahí para acá, ¿verdad? Fue ya un momento, la vida más difícil, porque me sentí solo, ya no estaba papá, ya no estaba mamá conmigo. Mamá sí estaba, pero ella como que se había desconectado de su presente, de su una dolor. Realidad. Sí. ¿Por qué? Porque para ella también fue muy difícil que la persona que amaba a mi padre, ¿verdad?, se lo quitaron de momento, de repente, y su suegro, ¿verdad?, que también la amaban, también se fueron. Entonces mi madre sufrió un trastorno y lógicamente, ¿verdad?, que también nosotros, mi hermano y yo, vinieron muchas consecuencias a repercutir a nuestra vida. Me imagino. ¿Y tu hermano era mayor que tú o era menor? No, es menor. Es menor, sí. Todavía estaba más chiquito que tú. Y había otro que estaba en el vientre de mi madre, estaba mi madre embarazada. Cuando sucede el accidente de tu papá, ella estaba embarazada. Sí. Ah, qué caray. Sí, mi hermano, ¿verdad?, mi hermano José Luis, él salió muy enfermo, una pierna más grande que otra, ¿verdad?, el pecho inflamado, los huesos, muy enfermo. Parecía que se iba a morir, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos con vida los 3. Y bien, gracias al Señor. Gracias a Dios, Con sí, salud. sobre todas las cosas, sí. Sobre todo con él y con el Señor y con salud, ¿verdad, hermano? Sí, gracias a Dios, sí. Qué bien, hermano. Ahora, a través del tiempo, después de tu infancia difícil, porque también hay algo, hermano. Aquí hemos tenido invitados en este programa sobre personas que tienen bipolaridad, trastornos mentales, de todo tipo, hermano. Y también a consecuencia de alguna impresión muy fuerte, como lo sucedió con tu madre. Y pues también como hijos, si nos están escuchando, personas que tienen ese tipo de problemas, como con madres o padres que están, es con esquizofrenia incluso, con determinados accidentes mentales, vamos a llamarles así, sí. Que sepan que existe, que hay una solución. Que hay una solución. Sí. Y quiero que tú nos platiques cómo encontraste la solución para poder sobrellevar, porque es una enfermedad muy fuerte de que padecen nuestros seres queridos cuando se encuentran en esas condiciones, como en este caso tu mamá. ¿Qué tenías que hacer tú con tu mamá? ¿Cómo fue la vida? ¿Cómo lo desarrollaste con ella? Hay una realidad que yo creo que todos debiéramos darnos cuenta, porque todas las personas somos insuficientes para soportar muchas presiones que la vida nos presenta en nuestro caminar. Y yo no puedo decir que fui un hijo excelente o que fui un hermano excelente, porque realmente yo estaba
afectado emocionalmente. Yo no podía no podía ser un ejemplo en ningún sentido. Entonces, no me queda otra más que reconocer la misericordia de Dios, cuidando de mi madre y cuidando de nosotros. Ustedes como niños, ¿qué hacían para que tu mamá tuviera una vida mejor? Al faltar mis abuelos paternos, ¿verdad? Mis abuelos maternos recogieron a mi madre y la recogieron juntamente con nosotros. Entonces, estábamos ahí con mis abuelos maternos. De alguna manera, ellos eran un refugio para nosotros. Claro. Pues yo no podía hacerme cargo de mamá, era un niño también, yo tenía 3 años, ¿verdad? Pero mis abuelos ahí estaban al pendiente tras de ella y tras de nosotros, con sus carencias también, mis abuelos, quizás también con su falta de educación, con su falta de amor quizás, pero ahí estaban para protegernos, para cuidarnos, ¿verdad? Entonces no puedo hacer otra cosa más que reconocer la misericordia de Dios en preservar mi vida, en preservar mi cordura emocional, ¿verdad? Porque algunas personas pronosticaban, decían, no, ese muchachito va a estar igual que su mamá, va a acabar loco también. Era difícil, ¿verdad? Era triste porque algunas veces yo me levantaba por las noches, no sé a qué me levantaba, pero estaba dormido, de repente despertaba y andaba en la calle. ¿Era sonámbulo? Era sonámbulo también, sí, despertaba y estaba arriba de un árbol, ¿verdad? Y no sé qué pasaba conmigo, pero creo que mi alma o que mi espíritu buscaban ese aliento que todos necesitamos, ¿verdad? Ya no estaba papá y yo tenía que buscar algo más. Ya no estaba papá, ya no estaban mis abuelos y yo tenía que buscar algo más. No sé qué es lo que buscaba, ¿verdad? Pero buscaba alivio a mi soledad, buscaba alivio a mi tristeza, buscaba alivio a mi dolor y no lo encontré. ¿Nunca te dio por refugiarte en drogas, en alcohol, hermano? Cuando ya soy más joven, ¿verdad? Ya soy más grande. Porque las malas compañías en ocasiones son las que más ayudan. Son las que más ayudan. Desgraciadamente, sí. Yo como niño, ¿verdad? Yo extrañaba los abrazos de mi padre y los abrazos de mi madre. Y siempre me andaba abrazando de cualquier persona. Sí. Entonces, ya fui víctima de muchos abusos, ¿verdad? De abuso emocional, de abuso de todo tipo. Entonces, muy niño fui despertado a lo sexual a causa de esos abusos. Entonces, cuando estoy un poquito más grande, ¿verdad? Yo también dañé gente. Por lo que yo había aprendido, yo también ya me convertí en una persona abusivas, pudiéramos decir. Porque fue lo que te mostraron. Porque fue lo que recibí, fue lo que aprendí, sí. Y entonces, cuando ya estoy un poquito más grande, ¿verdad? Tengo mucha culpa, tengo mucho sentimiento de culpa. Aparte del temor, aparte de la soledad, viene la culpa, ¿verdad? Y no hallaba yo salida. Y algunos compañeros de ahí del barrio, ¿verdad? Me invitaron a las drogas. Y empecé yo también a drogarme, ¿verdad? Pero gracias a Dios, por eso le doy muchas gracias a Dios, porque yo podía ver a mis amigos cómo estaban ahí rodando o haciendo desorden con sus vidas, y yo podía mantener la calma como si la droga no me hacía. Una vez tuve que durar como 2 días tomando para poder embriagarme, para poder saber lo que era embriagarse. Hasta cierto punto llevamos a decir que el Señor tuvo un blindaje para ti. Sí, yo estoy firmemente creyendo eso, ¿verdad? Que Dios, desde que yo nací, ¿verdad? Él me cuidaba y la Escritura dice, ¿verdad? Que los primogénitos somos de Él. Amén. ¿Verdad? Los que somos primogénitos somos de Él. Y los que venimos al Señor Jesús, bueno, pues ya todos somos de Él. Pero en aquel tiempo que yo no conocía nada de Dios, pues Él me ha guardado, siempre me guardó. Entonces yo no podía ser ayuda para mi madre, yo no podía ser ayuda para nadie, porque yo era un manojo de problemas. Sí. ¿Verdad? Gracias a Dios, como le digo, cuando ando de vagabundo, ¿verdad? Que ya ando por aquí en Ciudad Juárez, y aquí el Señor me encuentra. Pero retén todavía eso, hermano. Cuando tú te vas llegas a ese punto, tus abuelitos ya habían muerto, tus abuelos, ¿qué había pasado con tu mami? Mi madre ya estaba un poco más recuperada. El transcurso se fue recuperando. Sí, se fue recuperando, fue asimilando lo que había pasado. Porque ella realmente no era locura, sino simple y sencillamente era algo, depresión emocional, y le causó eso por causa del accidente de tu papá. Sí, nada más que la gente dice que es
que están locos, ¿verdad? Porque la gente a veces somos ignorantes, no sabemos atender un juzgar problema. por juzgar, nada más. Sí, o jugamos, sí. Sí. Entonces, la misericordia de Dios estaba ahí. Entonces, mis abuelos estaban ahí. Mis abuelos ya murieron cuando yo andaba por acá, ¿verdad? Rodando. Pero yo no quería estar ahí con ellos porque ya me convertí yo en un problema. Yo no podía, casi no podía tener una plática tranquila porque luego me alteraba y les empezaba a gritar a ellos. Peleaba yo mucho con mi abuela, ¿verdad? Eras Pobrecita. peleonero, hermano, eras iracundo. Era agresivo, sí, Muy agresivo. era agresivo. Pues no sé si tanto, ¿verdad? Pero quiero justificarme y decir que no, pero quizás sí. Quizás sí, ¿verdad? Pero era ingrato. No sé qué pasaba conmigo, ¿verdad? Como que yo estaba también... Perdón. Se vale. Como que yo estaba también enojado con la vida. Y a veces que mi abuelita quería poner orden, ¿verdad? Yo no aceptaba que ella me estuviera llamando la atención. Todo me parecía injusto, todo yo me sentía víctima, cuando en realidad no era víctima. Mi abuelita me amaba. Mi abuelita murió y me amaba, solamente que su ignorancia no podía ella atender un problema que no sabía cómo atender, Claro. ¿verdad? Pero no, ellos, mis abuelos me amaron porque era también el primer nieto, fui el primer nieto, entonces ellos me amaron, pero uno no entiende muchas veces cuando se le ama. Así es. ¿Y te tornas agresivo con las personas que más te aman? Sí. Sí, Y definitivamente. desgraciadamente no pude pedirles perdón. Cuando fallecieron, pero cuando ya tuve la oportunidad, ¿verdad? Que me casé, entonces sí estuve a su lado y les presenté a mi esposa y les pude pedir perdón, ¿verdad? Por haber sido un mal nieto, por haber sido un mal hijo, por haber sido un problema en sus vidas. Sí, hermano. Sé que es difícil en ocasiones contar nuestras historias, porque nos acordamos, no es que nos lastime, simple y sencillamente tocan fibras del corazón de todo lo que se ha vivido, pero es muy importante platicarlo como lo estás haciendo tú, de esa manera sana, natural, porque en ocasiones es enseñanza para otras personas. Sí, yo me considero sano, no sé ahorita, ¿verdad? Como que volví a vivir ese momento y volví a sentir la soledad, pero estoy bien. Yo le doy muchas gracias a Dios que haya tenido misericordia de mí. Sí, hermano. Estoy bien, gracias a Dios. Y ahora, hermano, tú después fuiste, ¿hasta qué edad tú te trataste de salir de todo lo que la vida te encaminó? Más o menos, ¿en dónde fue que en el trabajo? ¿Dónde tú sentiste que eras aceptado? Platícame cuando te casaste. ¿Cómo conociste a mi hermana también? Yo siempre, desde que soy niño, ¿verdad? Un poquito más consciente, siempre después traté de buscar de Dios. Y siempre traté de apartarme, ¿verdad? De lo malo, nada más que ocasiones se dan que uno no puede darle la espalda a los amigos por alguna razón, pero siempre traté en un momento de alejarme. Me da una depresión ya muy fuerte que ya no puedo conmigo, como a los 19 años, 20, ¿verdad? Que ya no hallo para dónde ir. Ando de un lugar para otro y ya vine aquí a Juárez, conocí al Señor y en la iglesia, una iglesia donde empecé a asistir, ¿verdad? Conocí a mi esposa. No. ¿Se conocieron en la iglesia? Sí, nos conocimos en la iglesia, Qué bonito. pero ella no me aceptaba, porque ella decía, te falta un tornillo, ¿verdad? Te falta un tornillo, estás mal de la cabeza. Y yo reconocía que sí, que no estaba muy bien. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? No sé por qué me enamoré de ella. Puedes quitarla de mi corazón, porque yo no le quiero causar ningún mal. Yo sé que estoy mal de mi cabeza, sé que estoy mal de mi mente, pero haz algo conmigo. Y lo que hizo Dios, ¿verdad? Fue que a pesar de ella decirme que ni loca se casaría conmigo porque yo estaba loco, finalmente, ¿verdad? Dios hizo el milagro y ya tenemos vamos para 32 años de casados. Qué hermoso. Sí. ¿Y cuántos hijos tienen, hermano? Tenemos un hijo y una hija. ¿Ya eres abuelito?
Ya vamos a hacer Van a próximamente. ser bonitos. Sí, Y próximamente. viene la continuidad de Sí, muchas cosas y de amores. Tenemos también. una nietecita, ¿verdad? Que de una sobrina que se crió con nosotros en algún tiempo y ella pensaba que me amaba a papá. Ella me sigue diciendo papá y sigue conviviendo con nosotros y ella ya nos ha dado una nietecita, ¿verdad? Que la vemos como nieta, pero sangre de nuestra sangre, primeramente Dios, junio, julio, por ahí estarán ya los gemelos. Es que ser un padre putativo, como le llaman, que es el que se encarga de la crianza, es algo maravilloso, porque a pesar de, como bien dices tú, no son sangre de mi sangre. de tu sangre, como lo mencionaste, pero se aman también de una manera muy especial, porque ellos llegaron por voluntad del Señor, ¿verdad, hermano? Sí. Entonces, pues te felicito que también tengas una hija también de esa manera y que tengas una nietecita que te dé felicidad también. Sí, y también son muy Dios. traviesos, a veces también los regañamos, ¿verdad? Sí. Pero son hermosos también los nietos. Sí. Otra pregunta que te quiero hacer, hermano. Entonces, viendo esto, ¿conoces a mi hermana? ¿Cuándo fue que te casaste? En febrero del 90. Febrero de 1990. Al fin te dijo que sí. Platícame un poquito de tu romance. ¿Sabe que éramos muy amigos, mi esposa y yo? Nos gustaba estar juntos. Nos gustaba estar juntos y siempre por una razón o por otra nos encontrábamos por la calle, nos encontrábamos en algún lugar y ya, se nos iba el tiempo platicando. Nos gustaba mucho estar juntos, entonces pues me atreví a decirle que si nos casábamos. Y me dijo ella, es que primero necesita uno ser novios. Le dije, ¿para qué hacemos novios? Si nos la pasamos a gusto así, vamos a casarnos. Y pues no, ¿verdad? No quería ella, pero finalmente sí aceptó. Entonces, disfrutábamos más la relación como amigos, más como amigos, ¿verdad? Y pues ya las cosas Dios las fue poniendo en orden. ¿Qué digamos? Una petición yo tenía para mi esposa, ¿verdad? Era que nos casáramos. Claro. Era que nos casáramos. Yo no quería... yo vi fracasar a mis tías, vi fracasar a algunas primas, vi fracasar incluso a mis hermanas, ¿verdad? Y yo decía, ¿dónde está el problema aquí, verdad? ¿Dónde está el problema? ¿Tú no querías eso para ti? Yo no quería fracasar. Yo no quería fracasar en mi matrimonio y yo no quería que mis hijos, si Dios me permitía tenerlos, vivieran ni poquito de la vida que yo viví. Entonces yo quería hacer todo en orden. Y yo le decía a mi esposa, yo me quiero casar, pero si me hace el sí, me quiero casar de blanco, ¿verdad? Es una tradición a decir de blanco, mujer. ¿Verdad? De blanco, sí. Y no que yo anduviera con un traje blanco, pero yo quería que ella estuviera, ¿verdad? Con su traje. Pero más que nada, lo que yo deseaba y lo que yo anhelaba era que alguien nos bendijera. Exacto. O sea, yo no quería que mi vida viviera un poco, mi vida matrimonial se pareciera un poco a mi vida de hogar o a la vida de otras personas. O de todo lo que viviste. Sí, o sea, yo dije, yo no quiero fracasar, yo quiero que Dios me bendiga. E incluso el pastor se negaba a aceptar la realidad, ¿verdad? De que al fin mi esposa me hubiera aceptado. Pero finalmente, pues el pastor accedió, ¿verdad? Porque le digo, mire, fue una lucha. Sí, algunas veces pensamos, ¿verdad?, que Dios no nos escucha o que Dios no nos concede las peticiones, pero es que las peticiones también hay que buscarlas con mucho deseo y con muchas ganas. Honestamente que eran muchas noches casi en vela, orándole al Señor, no para que me cumpliera un capricho, sino para que hiciera su voluntad en mi vida y me ayudara a aceptarla. Exacto. ¿Verdad? Que Dios, haz algo conmigo, quítame lo que siento por ella, bendícela con aquel hombre o con aquel, porque tenía muchos pretendientes mi esposa, ¿verdad? Y eligió el peor, pobrecita, ¿verdad? Pero es que aquí fue la mano de Dios la que intervino. Entonces yo oraba, de verdad que oraba, que ayunaba buscando una respuesta de Dios, ¿verdad? Entonces, pues finalmente Dios nos concedió, y cuando el pastor nos estaba casando, volteaba a verme y se reía. Me decía, si alguien me dice que te casaste finalmente con Marta, no lo creería. Lo creo porque te estoy casando, decía. Lo creo porque te estoy casando. Y pues como le digo, ¿verdad? Ya son 30 y tantos años de casados, pero
ese fue mi deseo, que nos bendijeran. O sea, yo no quería fugarme, yo no quería irme, yo no quería hacer las cosas a mi manera. Claro. Yo quería honrar a Dios, ¿verdad? Yo quería honrar a Dios y creo que Él ha recompensado, ¿verdad? Guardándonos. Claro. Guardándolos. Claro que hemos discutido, claro que me ha golpeado mi esposa, ¿verdad? Es una manera de juego, ¿verdad? Que me ha golpeado con sus caricias, me ha golpeado con su atención, ¿verdad? Claro. Pero está siempre reinando el amor de Dios. Así es, en nuestras vidas, la bendición. Dios ha sido fiel con nosotros, Dios ha sido fiel. Yo no quise hacer las cosas como muchas personas, ¿verdad? Que me voy, que me fugo, que si funciona, qué bueno, que si no funciona, pues nos apartamos. No, nosotros el tiempo que estuvimos como amigos nos conocimos y decidimos, ¿verdad? Entonces ya tomar la decisión. De casarse. No era una relación de mano larga, fue una relación de amistad, de respeto que redundó en amor. Claro que sí. Claro que eso es muy importante, redundar en amor, que esos son los matrimonios que perduran, que siempre sean novios. De la edad que tengas, claro que hay problemas, claro que hay discusiones, somos gente y nuestra humanidad sigue siendo la misma, no más que hubo alguien que fue su voluntad, que ustedes se unieran, hermano, que se llama Jesucristo. Bueno, pues vamos a un mensaje y continuamos con esta interesante plática con nuestro hermano amado pastor Fernando Gutiérrez. Ven y diviértete con nosotros, donde te la pasarás súper padre y aprenderás a conocer más de Jesucristo. Todos los sábados a las 9 de la mañana. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Bueno, pues continuamos con nuestra charla con nuestro amado pastor Fernando Gutiérrez. Hemos platicado con él sobre su vida personal, cómo se casó, cuántos nietos tiene, todo lo que nosotros aquí preguntamos a nuestros invitados. Y sobre todo, cada invitado trae su propia vivencia, sus propias consecuencias también de lo que vivieron. Y ese testimonio hermoso que nos dan para las personas que nos encuentran en ocasiones, si hay algún televidente que nos está escuchando y nos está viendo en este momento y se identifica con la vida de alguno de nuestros invitados, como en este caso mi hermano pastor, es por eso que el Señor nos lleva a determinadas situaciones a todos nosotros, para poder ser después una persona que pueda guiar a otras personas que se vieron en nuestras circunstancias. Es lo que platicábamos fuera de cámara, ¿verdad, hermano? Bueno, viendo esto también, pues vamos a ver otras preguntas que le tenemos a nuestro amado pastor. Después de toda su vida personal, ¿cómo es que y a qué edad ya casado te encontraste con el Señor? ¿O cómo fue soltero? ¿En dónde fue que tú tuviste cómo el Señor te rescató? Porque realmente nosotros decimos, aceptamos al Señor, pero realmente el Señor está allí siempre esperando que nosotros tengamos y volteamos a verlo y decir, ya no puedo más, en ocasiones, o en ocasiones en su infinita misericordia, en su soberanía, ya tenía esa destinación de que iba a tener esa misericordia para con nosotros, hermano. Entonces, ¿cómo fue que el encuentro que tú tuviste con el Señor? ¿Cómo fue que en ese momento tú dijiste a quién escuchaste, quién fue el que te llevó con él? Porque siempre hay alguien que nos encamina. ¿Cómo fue? Yo como les dije, ya me quedaba yo a dormir ahí en el Monumento a Juárez, me quedaba a dormir en el Cine Reforma, me quedaba a dormir en algunos cines que ya no están hoy en día. Sí, ¿verdad? Ya no están hoy en día. Me quedaba a dormir ahí y por ahí llegaron unos jóvenes de un centro de rehabilitación. Y nos dieron un folleto, ¿verdad?, donde decía que el Señor nos amaba y nos invitaron a ese centro de rehabilitación a vivir ahí. Sí, yo recuerdo que traía mi pelo un poco afro, barbón, ¿verdad? Barbón y ropa muy sucia ya, rota. Me imagino. ¿Vivías en la calle, hermano? Sí, vivía en la calle, vivía en la calle. Y ese joven me dijo, mira, puedes venir aquí. No es ningún compromiso de que te hagas de mi religión.
Claro. No es ningún compromiso de que te hagas de mi manera de pensar, pero sí déjame orar por ti. Y déjame te explico por qué es que Jesús vino a morir. Me dio el plan de salvación, ¿verdad? Y yo claro que yo acepté, porque pues yo estaba, como le digo, desesperado. Esa situación que yo vivía de andar de vagabundo era porque tenía una desesperación en mi alma, un vacío grande que no hallaba yo cómo llenarlo. Ya lo había intentado con drogas, ya lo había intentado con el sexo, ¿verdad? Con alcohol, pero no, ese vacío seguía dentro de mí. Entonces no se satisfacía con nada, no se quitaba con nada esa angustia que yo tenía. Sí, entonces cuando ellos me invitan a ese lugar, pues yo accedí a ir. Dije, pues primero me voy a dar un baño, ¿verdad? Me voy a dar un baño y luego alguien me cortó el pelo, ya, ¿verdad? Por eso si me dejo el pelo largo se me hace chino, ¿verdad? Se me hace afro y me rasuré, ¿verdad? Y ya vi que pues era un poquito diferente mi aspecto. Y ya empecé a leer la Biblia, a buscar de Dios. Me dio mucho coraje conmigo cuando leí el Salmo 115, ¿verdad? Que dice que no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la honra y sea toda la gloria. Amén. Que dice que los ídolos de ellos no tienen pies pero no caminan, tienen oídos pero no escuchan. Y yo me quedé así, me daba mucho coraje conmigo porque yo había buscado mucho. En eso. Sí, yo había sido muy idólatra antes, en cierta manera, pero en mi soledad, no delante de... ¿No te llenaban? No, porque nunca hubo un cambio, ¿verdad? Y entonces, ya empezando a estar en las cosas de Dios, empecé a buscar más y empecé a buscar. Claro que fui un problema siempre. Fui un problema siempre, ¿verdad? Porque todo ese pasado que venía arrastrando, yo no lo podía soltar fácil. El Señor me hizo libre, pero yo como que lo quería traer otra vez conmigo. El Señor rompió mis cadenas y yo las volví a agarrar. Pasaba esto en mi vida, no me podían decir nada porque luego quería pelear, ¿verdad? Incluso al pastor que nos casó lo quise golpear una vez y siempre le he dicho, hermano, siempre que me recuérdeme pidiéndole perdón. Otra vez. Perdón, hermano. No, adelante, hermano, adelante. Perdón. Se vale quebrantarse porque el Señor así nos demuestra nuestra sanidad, hermano. Si llega a ver este programa, hermano, recuérdeme así, pidiéndole perdón. Estoy muy arrepentido y gracias por haber sido de tanta bendición a mi vida. Así es. Perdón a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, ¿verdad? Perdónenme. Es que realmente no tengo manera de agradecerle al Señor lo que ha hecho en mi vida. Así es. Y pues era difícil, ¿verdad? Dejar la vieja manera de vivir, la vieja costumbre de que te agreden y es difícil, sí, es difícil. Responder con violencia, hermano. Es difícil no responder. Claro. Y desgraciadamente, muchas de las veces nos ponen líderes que no han desarrollado el carácter que debemos tener de reflejar al Señor. Así es. Y yo no podía reaccionar mansamente, siempre reaccioné con violencia, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que ha tenido misericordia de mí, que estoy aquí de pie después de haber hecho sufrir a tantos de mis hermanos, ¿verdad? Que en el trabajo de moldearme, en el trabajo de soportarme. Y perdónenme, mis hermanos, perdónenme si alguien que ve y que de alguna manera le agredí o le ofendí, perdónenme, discúlpenme y entiéndanme, ¿verdad? Que era difícil soltar lo que traía. Pero ya pasa el tiempo y yo sé que yo no sirvo para servirle al Señor. Y yo siempre trato de servir nada más, de estar ahí apoyando a alguien. Yo no quiero ninguna responsabilidad sobre mí porque yo me descalifico. Yo no me apruebo. Yo sé que tengo muchos problemas. Y un día me invitan a servir a una iglesia, me invitan a cantar y voy. Y ahí decidí, ¿verdad? Por sentir del Señor congregarme ahí. Y un día ya me dejaron. Un día me dejaron, ahí te vas a quedar. No, vamos a orar porque yo no sirvo. Pues si quieres orar, ora. O si quieres orar, cierra. Pero el lugar
si tú no te quedas aquí, el lugar se va a cerrar. Y nos quedamos ahí a servir. ¿Ya estabas casado, hermano? Ya estaba casado, sí, ya estaba casado, perdón, ¿verdad? Esta situación. Ya casado, aún para llegar a este tiempo, ¿verdad? Dios tuvo que moldear a mi esposa y moldearme a mí. Tener una buena compañera. Sí. Mi esposa es la mayor en su hogar. Mi esposa está acostumbrada a dar órdenes en su hogar. Y yo era el mayor en mi familia. Yo también estaba acostumbrado a ordenar y a mandar. Eran dos personalidades contrastantes. Entonces, Dios tuvo que estar trabajando mucho con nosotros. Y diríamos, ¿verdad? Que aunque conocí al Señor casi a los 28 años, en el tiempo que me casé, ¿verdad? Casi en esa edad. Y vi al Señor que nos llamó a servir como pastores. Quizás fue mucho tiempo atrás, pero quizás yo fui cobarde, quizás yo fui consciente de mi incapacidad, de mi insuficiencia, quizás no me atreví. Pero eso, fíjate, hermano, retén tu idea ahí. Creo que es importante señalar que esa es la humildad que el Señor quiere de nosotros. Cuidado de aquel que piensa que sabe más que el Señor, porque eso se llama soberbia. Lo que tú sentías era esa humildad de reconocimiento de que yo no te puedo, no sé cómo servirte. Era esas ganas de servir, pero a su vez también reconocer que no sabías cómo empezar, cómo poderlo servir como Él se merece. Y es importante, hermano, reconocer, aún tengas doctorados, aún tengas todos los diplomas colgados en tu pared, es importantísimo siempre reconocer, como nos llama el Señor, que somos inútiles. Sí, somos siervos inútiles, que solamente a través de la obra del Señor y de lo que Él hizo por nosotros, podemos ser capaces. Y por ese hermoso Espíritu Santo que el momento en que conocemos del Señor llega, nos sella y nos sigue conduciendo. Y seguimos siendo pecadores, hermano. Seguimos batallando con nuestra humanidad, con nuestros pecados. Pero es un consuelo saber que tenemos a alguien que siempre está a nuestro lado, hacerlo real. Siempre yo invito a mis televidentes que hagamos real a ese Señor hermoso que se llama Jesucristo, que es el único que murió por nuestros pecados. No hay más, no más que el camino. El Señor dijo, dime el versículo, hermano, tú que eres pastor. El Señor dijo en su palabra, ¿quién es el camino? El Señor, Juan 6:14, ¿verdad? Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién dice, nadie llega al Padre si no es por Él? Es el Señor Jesús. Entonces, cuando estamos nosotros viendo en deidades, en idolatría de otro tipo, hasta a veces se hacen ídolos de las esposas, de los hijos, de los nietos, de las posesiones materiales. Pero hay que cuidarnos de toda esa idolatría. No nada más son figuras de yeso. Sí, en una religión, no. Hay mucha forma de tener idolatría y que no queremos soltarla, como bien decías tú ahorita dentro de tu testimonio, sino tenemos que soltarle absolutamente todo al Señor y hacer nosotros los pasos que Él nos indique, hacer lo propio, para que el Señor pueda guiarnos como el Señor quiere que vivamos, con todos los demoles que presenta la vida. ¿Estás de acuerdo, hermano? Sí. La vida no es en automático, porque también hay otro engaño, hermano, que conoces a Jesucristo y mucha gente se decepciona muy rápido porque dice, no, pues es que en la iglesia me dijeron o los pastores me dijeron que conociendo a Dios me iba a ir, iba a ser próspero. Maravilla. Iba a ser próspero económicamente, hasta casa nueva y coche nuevo, no todos, pero hay unos que predican la prosperidad. Entonces, no es así. ¿Qué es? El Señor es rendir tu vida al Señor con un arrepentimiento genuino y decir, Señor, no puedo más y guíame tú, sé tú, Señor. Hazte manifiesto en mi vida. Te hago real desde este momento, te tomo de la mano y llévame contigo, Señor, como lo hiciste tú, hermano. Por eso el Señor nos quebranta, nos guía, nos sustenta, nos fortalece a través de esta vida, hasta que ya partimos con Él, ¿verdad?
pero con esa convicción tenemos que seguir caminando. Pero ya te interrumpí, hermano, continúa platicando. Me estaba recordando ahorita, ¿verdad? De tantas cosas, tantas situaciones que vive uno. En un tiempo de mi adolescencia, yo compraba amuletos. Compraba amuletos, iba a que me hicieran limpias, o sea, yo buscaba algo que trajera paz, pues, a mi sed de ¿qué diríamos? Sed de amor, sed de sentirme amado, de sentirme importante. Pero no que llenara ocurría todos nada. tus espacios vacíos. Algo que quitara esa tristeza de mi vida, algo claro. que me hiciera sentir importante, que me hiciera sentir amado por Dios. Pero no, ¿verdad? Busqué amuletos, compré muchos amuletos, de muchos amuletos. De todo. Sí, y que la bolsita para proteger al amuleto, que el perfume para bañar al amuleto. Que el lacito rojo. Ya me daban calendario, sí, de tantas, me daban bueno. calendario cada año por ser un buen cliente, ¿verdad? Pero ningún amuleto trajo nada de cambios a mi vida. Y es triste, ¿verdad? Pero es la realidad. Son salidas falsas, hermano, Sí, ¿crees tú? sí, que nos presenta el enemigo. Desgraciadamente seguimos hoy en día buscando esas salidas. Hay una historia en la Biblia, ¿verdad? Que me cautivó mucho. La historia de la mujer sirofenicia. Esta mujer, ¿verdad? Que tenía su cultura de trascendencia griega, de mucha idolatría. Mas, sin embargo, ella, al ver implorado a sus dioses, a sus ídolos, y no encontrar respuesta para la sanidad de su hija, y escuchar hablar de Jesús, ella fue a buscar a Jesús. Es correcto. Y lo maravilloso es, ¿verdad?, que cuando buscamos a Jesús, Él nos da la respuesta que estamos anhelando. Y nos da otra perspectiva de ver las cosas. Exacto, lo que esta mujer anhelaba era ver a su hija sana. Y ella fue a buscar a Jesús y fue a buscarlo y parecía que el Señor Jesús no le hacía caso. Como a veces a nosotros nos parece que el Señor Jesús no nos hace caso, que el Señor Jesús nos ignora. Pero el Señor Jesús quiere ver qué tanto estamos anhelando y deseando eso. Es que nos sentimos en ocasiones como humanos tan merecidos, que ¿por qué no Sí. por qué no? Me han dicho a mí, Sí. y bueno, si existe, ¿por qué no se me aparece? Y me dice, yo soy Jesús, solamente así yo creería. Pero yo pregunto siempre, ¿crees tú que eres tan digno así como para merecer algo tan extraordinario? Claro que no, por supuesto que no. Y continúa, hermano. Perdón, es que me estaba recordando. Yo realmente, cuando el hermano aquel me decía, ¿verdad?, que Cristo me amaba, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Tú no sabes, le decía yo, tú no sabes la basura que soy. Y me decía él, es que Él te ama, es que Él te ama. Mira cómo ando mugroso, oliendo mal. Pero él así te ama, Él así te ama. ¿Qué dice la Escritura de lo vil y menospreciado? Sí. El Señor lo necio, lo vil y menospreciado escogió el Señor. Amén, así ¿verdad? es. Para avergonzar a lo fuerte. Amén, así Sí. es. Hice un día un poema, ¿verdad? Que una parte de ese poema dice: sentí vergüenza el día en que a mí llegaste, por lo inmundo que me vi ante ti. Así es. Mas sin embargo, aún así me amaste y me lavaste con tu sangre carmesí. Digo, ay, Señor, ¿cómo puede ser, verdad? ¿Cómo puede ser ese amor tan ¿Incondicional? tan incondicional, tan excelso, tan grande, tan perfecto, diríamos? Fíjate, hermano, te interrumpo un poquito porque si tú te puedes, y las televidentes que nos escuchan en este momento, muchas personas piensan, no, es que soy tan malo, sí, que no puedo pedir perdón, no me siento merecedor, he hecho tanta cosa que tú no sabes cuánta cosa fea he hecho, que cómo Dios va a tener misericordia de mí. Pero si nos están escuchando y te están viendo a ti como nuestro amado pastor, pues el Señor nos habla a todos por igual. Sí, nos habla para que tengamos ese arrepentimiento y cambie esa vida, porque para todos nos da la oportunidad de escucharle a través de determinadas formas, en este medio, en medio de algún amigo o una amiga que te invita a la iglesia, por medio de nuestros pastores, para que tengamos esa relación con Jesucristo. ¿No crees tú, hermano? Es lo más importante y lo más hermoso, ¿verdad? Que tengamos esa relación con Jesús y que lo busquemos a Él, porque
me decía una compañera en mi trabajo, la iglesia está llena de hipócritas, me decía, porque yo he visto esto, yo he visto aquello. Y yo le decía, no es que esté llena de hipócritas, es que está llena de personas que están luchando por ser personas diferentes. Que yo, por decirlo, iba a la iglesia, pero yo iba siempre con esta petición delante de Dios: cámbiame, renuévame, Señor, transfórmame. Y no es que ya fuera transformado cuando fui a la iglesia, es que fui a la iglesia para que el Señor me transformara. Entonces no estaba viviendo una vida de hipocresía, estaba viviendo una vida desarrollándome, buscando el rostro del Señor, buscando que día con día Él reinara más en mí. Porque mientras no lo dejamos reinar, reinamos nosotros y seguimos batallando con los problemas. Entonces, y seguimos más perdidos que nunca. Sí, entonces no es que la iglesia esté llena de gente hipócrita, es que la iglesia está llena de gente imperfecta que está buscando la perfección. Está llena de pecadores que está buscando al Señor. Está buscando la santidad, sí. Así de sencillo. Pero que sea gente hipócrita, no. Es gente imperfecta que está buscando en el Señor la perfección. Así es. Que Él anhela que tengamos y que reflejemos en todo momento. Pero pues contestaremos también como dijo el Señor a Pedro, si mal no me equivoco. Sí. Que le dijo, bueno, ¿a ti qué? Tú sigue adelante y sigue buscándome, ¿verdad? Entonces, sí, vamos sobre la obra. Entonces, diremos eso, bueno, a ustedes que ustedes sigan adelante, estudien su palabra y dejen en manos del Señor y oren por esas personas imperfectas, que el Señor a lo imperfecto nos ha demostrado que nos hace perfectos. Nos puede transformar. Pero nos transforma solamente perfectos ante los ojos de nuestro Señor, a través nada más por su sangre preciosa que nos cubre de los pecados. Pero seguimos siendo imperfectos hasta que partamos y estemos con Él, hermano. Sí. Pero es importante que nuestra audiencia, nuestros televidentes, sepan que hay una respuesta a todas nuestras preguntas y sobre todo, hermano, cultivarnos en nuestra palabra, en buscar esa sana doctrina, fuera de idolatrías, fuera de economías o fuera de negocios, porque la Biblia y la iglesia no es un negocio, sino simple y sencillamente es donde podemos nutrirnos de la palabra del Señor para que lo demás venga por añadidura. Así es, ¿verdad, hermano? Sí. ¿Y qué más nos podrías contar, hermano? Hay una realidad que tenemos que entenderla y darnos cuenta. Porque algunas personas dicen, ¿verdad?, que me dijo una ocasión, yo estoy bien, hermano, mire, aquel es un borracho, aquel sí necesita a Cristo, yo estoy bien. Yo vivo una vida tranquila, yo no le hago mal a nadie. O soy muy buena persona. Soy muy buena persona, sí, es lo que me estaba diciendo claramente, ¿verdad? Y si tenemos que darnos cuenta, la Escritura a todos nos dice que somos pecadores. Así es. Dice la Escritura que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces es bien necesario que reconozcamos al Señor Jesús. Tengo algunos compañeros que se dicen de esta religión o de aquella religión, pero yo siempre les confronto con la realidad y les hago entender, ¿es suficiente colgarme un letrero de que soy de esta religión o de esta otra? ¿Será suficiente? Así es. No es suficiente, tenemos que tener una vida de relación con Dios. ¿Por qué? Porque, como decimos, voy a la iglesia, hago una oración, doy una ofrenda y salgo y ya me olvidé de lo que en la iglesia me dijeron. Voy afuera de la iglesia a seguir la vida de desorden, a seguir la vida de mentira y desgraciadamente en mi infancia era lo que yo veía. Desgraciadamente lo digo porque si pudiera llamar a mucha gente hipócrita entonces, que nos engañamos nosotros solos, que nos engañamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia y nomás mientras estamos en la iglesia nos quitamos el sombrero. Y nos vemos muy bonitos, sí, nos todos vemos en bonitos, la iglesia. Sí. Pero ya salimos de la iglesia y empiezan las maldiciones y empieza el desorden. ¿Por qué? Porque no tenemos relación con Dios. Entonces no me sirve a mí colgarme un letrero de X o Y religión. Tengo que venir al Señor Jesús y pedirle perdón a Él, porque la Escritura así lo dice, ¿verdad? Que Él es el que nos justifica. Entonces, venir al Señor y arreglar mis cuentas con Él.
Exacto. Juan 1:12, ¿verdad? Nos dice que Jesús vino a lo suyo y que los suyos no lo recibieron. No lo recibieron, así es. Pero dice, pero a los que lo recibieron, les dio la potestad, les dio el derecho, les dio el honor, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Amén. Fíjese esta promesa tan hermosa, no de ser de tal religión. No, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y ya como hijos de Dios, entonces ya podemos tener comunión con Él y, papá, hice mal. Así es. Papá, otra vez cometí este error. Papá, tengo este problema. Y papá nos dará la solución, nos ayudará a salir de aquella situación, ¿verdad? Pero esa es la gran diferencia, que vino Jesús a lo suyo y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Y somos hijos? Sí, exactamente, somos hechos hijos de Dios. No dice la Escritura aquí que nos hizo parte de cierta religión, que nos hizo parte de cierta denominación y que porque somos ya de esa religión o porque somos de esta denominación, ya somos entonces justificados. No. Claro que no. No. Nos hizo hijos de Dios y ese es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Así es. Que seamos hijos de Dios y tratar de desarrollar una relación con Él. Eso es lo hermoso. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, hermano, porque creo que nuestros televidentes que nos escuchan y nos ven, creo que están también viendo determinadas formas de que el Señor nos ha llevado a través de nuestra vida a cada ser humano. Sí, determinadas circunstancias, pero dentro de su misericordia ha tenido misericordia de nosotros, nos ha hecho hijos de Él, como dice su Escritura, y bien lo dices, hermano, y sobre todo caminamos, porque la salvación que el Señor nos ofrece, el perdón, es continuo, hermano, porque no es en automático. Mucha gente dice, pues no que tan cristiano, sigues esto, sigues lo otro. No, es que estamos en esa lucha, como bien lo comentabas ahorita. Necesitamos ser renovados constantemente. Exactamente. Y creciendo de gracia en gracia, ¿verdad? No, es muy difícil que una persona sea transformada inmediatamente. Exactamente, hermano. Bueno, pues continuamos con un corte comercial y regresamos. El mundo necesita jóvenes como tú y como tú, que buscan hacer la diferencia. Queremos ir contra la corriente y romper patrones establecidos. Tener identidad y ayudar al más necesitado. Eso somos. Somos futuro. Bueno, pues continuamos con nuestra charla, hermano. Desgraciadamente, pues el tiempo se nos acaba, pero antes de irnos, hermano, quisiera yo que nos hicieras el favor de después de todo lo que nos has platicado, de tus vivencias, ¿qué podrías decirle a esas personas que están desanimadas, que incluso tienen problemas de conducta, tienen problemas de que quieren suicidarse? Ahorita en este tiempo, después de esta pandemia y que continuamos con ella, la gente está desanimada, ha perdido seres queridos, ha perdido muchísimas cosas materiales, ánimo, de todo tipo, hermano. ¿Qué podríamos decirle tú como pastor? ¿Qué les podrías invitar a las televidentes? Miren, mis hermanos, mis amigos que nos están viendo o escuchando, una de las cosas por las que yo no me atrevía a aceptar en mi vida al Señor Jesús era por mi sentimiento de culpa. Y hoy que tengo ese privilegio de estarle sirviendo al Señor, yo quise ponerle quizás de mi voluntad, quizás inspirado por el Señor, como tú gustes, quise ponerle a la iglesia Juan 3:17, porque Juan 3:17 dice que el Señor Jesús vino, dice, para salvar al mundo. La Escritura lo dice así, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, el Señor Jesús no te está condenando, el Señor Jesús no te quiere condenar, el Señor Jesús no te quiere amonestar, el Señor Jesús lo que quiere es bendecirte. Si estás en una situación de dolor, Él te va a consolar. Si estás en una situación de mucho problema, Él te puede ayudar a salir. Pero tienes que venir a Él.
Entonces, Él no te está esperando con un látigo. Él te está esperando con los brazos abiertos porque Él te ama. Estés como estés. Mi vida, como ya lo dije, era un desorden, olía mal, mas sin embargo Él así me recibió. Entonces no tengas miedo de venir al Señor Jesús. Él no te está condenando. Él quiere salvarte, Él quiere bendecirte, Él quiere restaurar tu vida. Él quiere dar un giro diferente al destino que te espera sin Él. Dios te bendiga. Ha sido un gusto estar aquí. Gracias, hermano. Creo que esa invitación es muy conmovedora, sobre todo porque, como hemos comentado fuera de cámaras, tenemos amigos, conocidos, tenemos todos, incluso nuestro público se ha de identificar con alguna persona, y si es que nos está viendo esa persona también, en tanta depresión, en tanta amargura, en tanto celo, en tanto contienda que se nos da en este tiempo y yo creo que en todos los tiempos, pero se ha acrecentado más con esta pandemia. Y como lo dijimos anteriormente, creo que es necesario que para encontrar esa paz, esa tranquilidad en nuestra alma, tenemos que dirigirnos a alguien hermoso que se llama Jesucristo, que es el único camino, que nadie murió por nosotros. Amén. Nadie. Que volteamos si queremos nosotros pensar que determinado santo, determinada figura de yeso o determinada acción nos va a llevar a ese consuelo. No, les voy a decir que no. Nada llena nuestra alma y nuestra vida, como aquí nuestro amado pastor nos ha dicho, y dentro de su testimonio de vida, es que solamente esa solución se llama el camino a Jesucristo. Aleluya, amén. Sí, y Jesucristo es la solución para todos nuestros problemas, pero también hacemos hincapié de que no es en automático, sino que el Señor nos va trabajando a través de la vida para hacernos mejores personas, siempre y cuando tengamos esa disposición. Amén. Para que sigamos en Él, para Él y en Él, para siempre. Entonces, esto es lo que podemos decir, ¿verdad, hermano? Así es. Bueno, hermano, gracias por estar con nosotros y pues hasta luego.